Ok, muy buenas tardes para todos nuevamente. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la retinopatía diabética, entrando ya a la parte de patología clínica en retina. Tocaremos puntos como las generalidades de las diabetes, la retinopatía diabética en sí, sus factores de riesgo, su patología. Hablamos un poco de clasificaciones, el estudio ETDRS, comparación entre los 7 campos y las imágenes de ultra amplio campo, y generalidades del protocolo DRCR.net. En otros seminarios más adelante hablaremos de otras también importantes como manejo, diagnóstico y tratamiento. Para empezar, tener muy claro que la diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos que se caracterizan o que tienen en común el estado de hiperglicemia en ausencia de un tratamiento y que va a producir complicaciones tanto macrovasculares como microvasculares. Dentro de las microvasculares o microangiopatías tenemos entonces la neuropatía, la nefropatía y la que más nos interesa hoy, que es la retinopatía diabética. Tenemos que la diabetes afecta a más de 473 millones de personas en todo el mundo y se espera que para el 2040 esa cifra aumente a 642 millones de personas, por lo que tiene una muy alta prevalencia, sobre todo en países en vías de desarrollo. La clasificación básicamente las divide en tipo 1, aquellas que tienen destrucción de las células B en el páncreas y por tanto tienen una deficiencia absoluta de insulina. Diabetes tipo 2, en aquellas en la que la patología se centra en una resistencia a la insulina. Y las diabetes debidas a otras causas, como la gestacional o monogénica, fibrosis quística o asociada a fármacos. Lo importante es tener en cuenta el diagnóstico de la diabetes mellitus, que se va a hacer cuando se cumple uno o más de los siguientes criterios. Una glicemia en ayunas superior o igual a 126, una glicemia postprandial a las 2 horas mayor a 200, o una hemoglobina glicosilada alfa-1C mayor del 6.5%, o con pacientes que tengan síntomas clásicos de una crisis hiperglicémica y que tengan valores de glicemia mayores a 200 miligramos por decilitro. Entonces tenemos que la retinopatía diabética es la complicación microvascular de la diabetes mellitus que va a desencadenar o originar un daño retiniano irreversible. Aproximadamente 1/3 de la población mundial con diabetes tiene retinopatía diabética. Y cada 1 de 10 pacientes con retinopatía diabética va a tener su visión amenazada, bien sea porque desarrolle una retinopatía diabética proliferativa o un edema macular clínicamente significativo. La retinopatía diabética constituye entonces la primera causa de deterioro visual en edades laborables, de los 25 a los 74 años. Se estima que en Estados Unidos hay 4.2 millones de personas que ya tienen una retinopatía diabética. Y la pérdida visual en esta patología va a estar directamente proporcional a la progresión de la enfermedad. Lo que sí se ha destacado en múltiples estudios es que a mayor duración de la diabetes mellitus, mayor va a ser la prevalencia de retinopatía diabética. Aquí quise traer a cotación un estudio, un metaanálisis publicado en la academia que habla sobre la prevalencia global de la retinopatía diabética y su proyección al futuro en el 2045. Según este estudio, la prevalencia global de retinopatía diabética es del 22.2% y de aquellos pacientes que tienen amenazada su visión es del 6%, alrededor del 6%. Aquellos que tienen un edema macular clínicamente significativo son el 4%. Entonces vemos cómo las cifras aumentan radicalmente desde lo que se tenía para el 2020 a lo que se espera para el 2045. Entonces vemos cómo la retinopatía diabética de 103 millones se espera que alcance los 160 millones. Y el edema macular clínicamente significativo desde los 18 millones hasta los 28. Por lo que es muy importante tratar de actuar para que esto disminuya. Ellos concluyeron que la prevalencia de retinopatía diabética también fue más alta
en países de África, América del Norte y región del Caribe, un poco inferior en América del Sur y América Central, y que los hispanos y habitantes del Oriente Medio presentaban mayor riesgo de retinopatía diabética en comparación con pacientes asiáticos. Entonces, tenemos que un factor de riesgo muy importante en el desarrollo de la retinopatía diabética es la duración y el tipo de diabetes que se tenga, de manera que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, generalmente la retinopatía no se presenta antes de los 5 años del inicio de la enfermedad, pero después de esos 5 años el riesgo va aumentando progresivamente a medida que pasan los años, de manera que a los 20 años ya se espera que casi la totalidad de pacientes sufran de algún tipo o algún estadio de retinopatía diabética. Importante acotar también que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen mayor riesgo en comparación a los tipos 2 de avanzar hacia una etapa proliferativa de la enfermedad. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pues como es un poco más difícil precisar el inicio de la enfermedad, generalmente la retinopatía diabética se diagnostica como signo inicial de su diabetes o poco después del diagnóstico. Y se estima que a los 20 años de la enfermedad, de un 53 a un 84% de estos pacientes ya van a sufrir algún grado de retinopatía diabética. De manera que existen factores sistémicos que pueden ser modificables y no modificables, pero que indudablemente van a contribuir con la incidencia y con la progresión de la retinopatía. Dentro de ellos, el más estudiado, por supuesto, es la hiperglicemia, que es la protagonista de toda esta cascada patogénica que produce daño retinal. De hecho, múltiples estudios han establecido que una disminución de la hemoglobina que la disminución de un punto porcentual de la hemoglobina glicosilada va a producir una disminución del 37% del riesgo de incidencia de retinopatía diabética. Asimismo, cuando la hemoglobina glicosilada se mantiene estable por debajo de 7, el riesgo de retinopatía diabética proliferativa va a disminuir. Tenemos también que los pacientes con nefropatía se asocian a un empeoramiento de la retinopatía diabética. Igual aquellos que sufren de hipertensión arterial y no están controlados. Se ha establecido que el control de la tensión arterial con cifras por debajo de 140-90 milímetros de mercurio produce una disminución del riesgo de incidencia de retinopatía diabética hasta en un 47%. Traigo aquí también la pubertad, porque aunque no se ha establecido con certeza los mecanismos por los cuales aumenta la progresión de la retinopatía diabética a esta edad, se ha propuesto que son los factores hormonales que desencadenan o aumentan factores de crecimiento y de progresión de la enfermedad. Igualmente, el embarazo se ha descrito que aumenta la progresión de la retinopatía diabética. El hábito tabáquico y la hiperlipidemia, como bien sabemos, producen isquemia o vasoconstricción de los vasos de la pequeña vasculatura. Y asimismo aumentan la adhesión plaquetaria, cosa que no nos conviene en la retinopatía diabética. Se han descrito otros factores de riesgo como la anemia, la obesidad e incluso factores genéticos que van a producir diferencias entre una persona y otra en cuanto a la susceptibilidad al daño consecuente a la hiperglicemia. Es por ello que, por ejemplo, podemos encontrar pacientes que a pesar de que tienen muchísimos años con diabetes, encontramos pocos hallazgos de retinopatía diabética. Así como podemos encontrar otros que por el contrario tienen poco tiempo de evolución de la enfermedad, pero tienen un gran abanico de sintomatología a nivel de la retina. Entonces, la patogenia de la retinopatía diabética se va a centrar básicamente en la hiperglicemia crónica. Ella va a producir básicamente dos alteraciones. Una alteración de la permeabilidad vascular y la otra oclusión vascular con isquemia, que posteriormente me va a llevar a neovascularización. Todo esto va a depender de los determinantes genéticos que acabo de mencionar
y de factores aceleradores o de riesgo que ya vimos. Entonces, los estudios DCCT y UKPDS del Reino Unido establecen que la hiperglicemia crónica es la primera causa inicial del daño en retina de diabéticos. La insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, logrando el control de una hemoglobina glicosilada por debajo de 7, redujo indudablemente la incidencia de nuevos casos de retinopatía hasta un 76%. Y la parte proliferativa fue poco común en aquellos pacientes que mantuvieron hemoglobinas glicosiladas por debajo de 7. Entonces, esto se resume a que la hiperglicemia crónica va a ocasionar cambios estructurales, funcionales y bioquímicos que van a alterar indudablemente el metabolismo celular, el flujo sanguíneo retiniano y la capacidad de actuar de barrera de esos capilares. Tenemos que van a ocurrir varios cambios anatómicos en la estructura de la retina. Se resumen en engrosamiento de la membrana basal, pérdida de pericitos y microaneurismas, que van a ser el inicio de toda una cascada fisiopatológica que después ocasionará cierre de los capilares y arteriolas de la retina, isquemia retiniana, alteración de la barrera hematorretiniana, aumento de la permeabilidad vascular, edema retiniano con fuga, la aparición de nuevos vasos y de tejido fibroso que puede traccionar y finalmente producir un desprendimiento de retina. Entonces, para hablar más de cada uno de estos, tenemos que, en condiciones normales, la membrana basal capilar cumple funciones primero de citoesqueleto, proporciona la rigidez necesaria al vaso para que no colapse ni se dilate. Actúa como barrera de filtración, va a regular la proliferación y diferenciación celular y va a secuestrar o a mantenerse unida a factores de crecimiento. En la retinopatía diabética vemos que hay cambios no solo del grosor de esa membrana, que aquí la vemos normal y en esta fotografía de microscopía electrónica se ve mucho más engrosada, sino que también van a haber alteraciones en su estructura y composición que se van a traducir en vacuolización y depósitos de colágeno fibrilar. En cuanto a la pérdida de los pericitos, tenemos que es un hallazgo que aparece precozmente. Aquí tenemos uno, se ven como cúmulos fantasmas de células que no tienen ningún núcleo porque se han perdido. Aparecen como espacios vacíos globulosos en los capilares. Tenemos que la hiperglicemia va a producir alteraciones que van a llevar finalmente a su apoptosis. En cuanto a los microaneurismas, que es considerada la lesión clínica que primero se observa en la retinopatía diabética, tenemos que son regiones locales o focales de proliferación celular endotelial en donde se ha perdido el efecto antiproliferativo de los pericitos. Y ellos van a estar en los puntos más débiles de la pared capilar después de que estos pericitos hayan desaparecido. Se va a producir, como dijimos, una rotura de la o una alteración de la barrera hematorretiniana. Esto se va a producir por alteración de las zónulas occludens entre las prolongaciones celulares endoteliales entre una célula y la otra. Tenemos que las proteínas que están encargadas de mantener en buen estado estas zónulas occludens van a disminuir su expresión en presencia de hiperglicemia. Así como ocurren estos cambios anatómicos, también ocurren cambios funcionales, como una alteración del flujo sanguíneo. Tenemos que en pacientes diabéticos va a haber un aumento del flujo sanguíneo porque se ha roto la homeostasis y los factores que autorregulan este flujo sanguíneo van a estar perdidos. Esto se va a concluir en fuga y edema. También se produce microtrombosis retiniana porque hay un aumento de la adhesión leucocitaria y que finalmente va a producir isquemia. Y también hay cambios neurovasculares que se traducen en el espectro electrofisiológico y que suelen aparecer, es decir, no hay solo daños vasculares, sino también neurológicos, y que estos ocurren en etapas tempranas de la retinopatía, que muchas veces se expresan clínicamente
con alteraciones a la sensibilidad al contraste, a la discriminación de colores y al campo visual. En cuanto a los cambios bioquímicos, tenemos que van a estar alteradas básicamente 4 vías. La vía del sorbitol, donde va a haber un aumento de la aldosa reductasa, la glucosilación no enzimática, donde se van a obtener productos de glicolación avanzada, el diacilglicerol y proteína sinasa C, y por supuesto, el aumento de la expresión de factores de crecimiento. Entonces, tenemos que la glucosa en condiciones normales ya sabemos que es metabolizada a través de varias vías. Sin embargo, en estados de hiperglicemia crónica, la mayoría de receptores están saturados y el cuerpo se vale de la vía del sorbitol o de los polioles para poder metabolizarla. De esta manera se transforma la glucosa por medio de la aldosa reductasa en sorbitol y posteriormente ese sorbitol por medio de la sorbitol deshidrogenasa en fructosa. ¿Cuál es el problema de esto? Que al ser una reacción más lenta, estos productos se acumulan dentro de la célula, aumentando la presión osmótica y provocando edema celular. Por otro lado, la fructosa se une a proteínas y modifica sus funciones. Durante este proceso enzimático se consume el NAP, ANAT, y esto va a aumentar el estrés oxidativo. En cuanto al proceso de glicación, tenemos que consiste en la unión de estos azúcares a proteínas, y esto va a modificar la estructura y función de esas proteínas. Esta glicación aumenta a medida que aumenta la hiperglicemia. Y lo curioso es que al final se producen estos AGEs o productos finales de glicación avanzada, que son dañinos para la mayoría de los tejidos. Y el más representativo o el que más nos atrae en la retinopatía diabética es precisamente la hemoglobina glicosilada alfa 1C, que va a ser la responsable de estados de hipoxia, de bloquear la liberación de oxígeno a nivel de la retina. En cuanto al diacilglicerol y proteína sinasa C, tenemos que van a estar aumentadas en los pacientes diabéticos. Esto va a provocar alteraciones del flujo retiniano, va a aumentar la inflamación, va a ser un estado proinflamatorio, afectando la contractilidad y permeabilidad vascular, así como la síntesis de células de la membrana basal, y va a aumentar también el estrés oxidativo. En cuanto a los factores de crecimiento, tenemos que los estados de hipoxia a nivel de la retina van a aumentar la expresión de factores de crecimiento que van a romper ese equilibrio entre proangiogénesis y antiangiogénesis. Hay varios tipos de factores de crecimiento involucrados en la retinopatía diabética, sin embargo, los más importantes se mencionan acá: factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento insulinoide 1, factor de crecimiento de transformador y factor de crecimiento del epitelio pigmentario. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de tratamiento de la retinopatía diabética. Sin embargo, tener en cuenta que la neovascularización va a estar mediada por la interacción entre el IGF-1 y el VEGF. El VEGF va a promover el crecimiento de nuevos vasos que van a tener una permeabilidad aumentada. La eritroproyetina también está descrita que va a promover esa angiogénesis, y bueno, hablaremos de esto más adelante. En este cuadro quise resumir todo lo que mencioné anteriormente en cuanto a la patogenia de la retinopatía diabética. Entonces, tenemos que va a haber una membrana basal capilar más gruesa, y eso se va a traducir en una disminución del lumen vascular. Va a haber pérdida de pericitos que van a provocar microneurismas. Va a haber un aumento del sorbitol que va a ocasionar un edema endotelial. Va a haber un aumento de la glicación y con ello aumento de la hemoglobina A1C con disminución de la entrega de oxígeno. Y al haber un aumento del diacilglicerol y proteína sinasa C, van a haber aumento de radicales libres que promueven la inflamación.
Todos estos cambios me van a provocar alteración del flujo sanguíneo retiniano, cambios neurovasculares y microtrombosis retiniana, que finalmente se van a expresar en hipoxia retiniana, que va a liberar factores de crecimiento y harán neovascularización. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la retinopatía diabética, tenemos que hay un amplio abanico de posibilidades, desde las más precoces hasta las más severas, empezando por microaneurismas, hemorragias intrarretinianas y terminando con la neovascularización. Vamos a hablar de cada una de ellas. Tenemos que los microaneurismas aparecen tempranamente en la retinopatía diabética y se caracteriza por ser, como lo vemos en la imagen, dilataciones de la pared del capilar. Generalmente se encuentran en el plexo capilar profundo y muy cerca de zonas que tienen baja perfusión. Tiene paredes más adelgazadas porque se han perdido los pericitos, y en la angiofluoresceína se ven como estructuras puntiformes hiperfluorescentes. En cuanto a las hemorragias intrarretinianas, tenemos que pueden ser superficiales o un poco más profundas. Las superficiales derivan de arteriolas precapilares que se encuentran en la capa de fibras nerviosas. Por eso adquieren la disposición de la capa de fibras nerviosas y su morfología es en llama. Sin embargo, las que más encontramos en retinopatía diabética están ubicadas en las capas más medias de la retina y se originan del extremo venoso de los capilares, adquiriendo una morfología en punto y mancha. En cuanto a los exudados duros, tenemos que están relacionados con el edema crónico de la retina. Se van a encontrar o van a demarcar justo el límite entre la retina normal y la retina que está edematosa. Ellos contienen lipoproteínas y macrófagos con lípidos, por eso su coloración seria, y se van a encontrar en la capa plexiforme externa. En cuanto a las manchas blancas algodonosas, tenemos que son lesiones más superficiales, de coloración blanquecina, espongiforme, y que están constituidas por restos neuronales, detritus neuronales dentro de la capa de fibras nerviosas. En cuanto a los cambios venosos que se van a ver en la retinopatía diabética, empezamos por la dilatación y tortuosidad de los vasos, que son siempre en respuesta a baja perfusión. Podemos encontrar también la presencia de bucles venosos, que vemos como el vaso se pliega sobre sí mismo. Y la presencia del conocido arrosoramiento venoso, que son adelgazamientos focales o segmentados de la vena, a modo, o recuerda mucho, el modo de un rosario, o incluso las separaciones de las salchichas a nivel segmentario. En cuanto a los IRMA, o anomalías intravasculares intrarretinianas, tenemos que son vasos muy delgados y sinuosos, que son derivaciones arteriolo-vénulas, de manera que no pasan por el lecho capilar. Ellas van a estar presentes en áreas de isquemia. Son de pared muy delgada, pero anormal, por lo que generalmente no producen fuga a nivel de la angiofluoresceína. Esto es un dato importante para hacer el diagnóstico diferencial con neovascularización. En cuanto al edema macular diabético, como sabemos es la causa más frecuente de pérdida visual o disminución visual en pacientes diabéticos, se va a caracterizar por la presencia de un engrosamiento retiniano, puede estar asociado a exudados duros, y en la angiografía con fluoresceína podemos ver patrones de hiperfluorescencia focal o difusa. En cuanto a la maculopatía isquémica en la retinopatía diabética, tenemos que se va a caracterizar por defectos de la perfusión capilar en la zona avascular foveal. Entonces, en estas imágenes de angio-OCT vemos cómo empieza a enrarecerse
el diámetro de la zona vascular foveal y se hace cada vez más grande, lo que denota hipoperfusión o isquemia a nivel foveal. En cuanto a la neovascularización, va a estar presente en diferentes áreas, tanto a nivel del disco o a un diámetro de disco de este, o en cualquier otro lugar de la retina. Pues sabemos que puede haber neovascularización en iris y en ángulo camerular, y en la angiografía con fluoresceína, la neovascularización, a diferencia de los IRMAs, como lo dije anteriormente, va a causar una gran hiperfluorescencia por fuga. Más avanzada tendríamos membranas fibrovasculares adheridas a esos nuevos vasos, que inicialmente son finas, pero que van evolucionando gradualmente y causando tracción. Aquí quise traer a cotación este estudio publicado recientemente, en marzo, de la China, donde comparan la perfusión y el grosor tanto de retina como de coroides en retinopatía diabética a través del angio-CT. Para ello tomaron tres grupos, uno control sin retinopatía, uno con retinopatía diabética no proliferativa y otro con retinopatía diabética proliferativa, a los que aplicaron angio-CT y evaluaron estos parámetros: zona vascular foveal, perfusión vascular, sobre todo del plexo vascular profundo, el espesor de retina coroides en los 3, 6, 9 y 12 milímetros alrededor de la fovea. Concluyeron que las personas con retinopatía diabética tenían una zona avascular foveal significativamente mayor al resto de los grupos. Tanto la densidad vascular en el plexo profundo como la tasa de perfusión capilar y el espesor retiniano se reducen significativamente. El espesor coroideo aumenta en pacientes diabéticos y la perfusión coroidea disminuye en pacientes diabéticos. Pasando ahora a lo que es la clasificación, a grandes rasgos tenemos que la retinopatía diabética la dividimos entonces en no proliferativa o en proliferativa, y que el edema macular puede estar en cualquiera de ellas. A nivel práctico, a nivel de la práctica clínica diaria, suele utilizarse la escala clínica internacional de gravedad de la retinopatía diabética, aportada por el ETDRS, que clasifica tanto la diabética no proliferativa como la proliferativa en diferentes estadios. De manera que la retinopatía diabética no proliferativa la clasifica en leve cuando solo hay presencia de microaneurismas, en moderada cuando ya no solo hay microaneurismas, sino que aparecen hemorragias, manchas algodonosas, arrasoramiento venoso en uno de los cuadrantes, en severa cuando cumple la famosa regla 4-2-1, que implica que hayan hemorragias y microaneurismas en los 4 cuadrantes, arrasoramiento venoso en al menos 2 cuadrantes y anomalías intravasculares en al menos un cuadrante. Y en muy severa, cuando hay presentes 2 o más criterios de la severa. De manera que aquí tenemos un ejemplo de no proliferativa leve, donde solo podemos ver la presencia aislada de microaneurismas en los diferentes cuadrantes. Una moderada, donde ya no solo hay microaneurismas, sino que también hay hemorragias, exudados duros. Y una severa, en donde ya está la regla 4-2-1, donde podemos apreciar en los 4 cuadrantes la presencia microaneurismas, exudados duros, arrasoramiento venoso e IRMA. Incluso aquí podemos ver áreas de no perfusión. En cuanto a la clasificación de la retinopatía diabética proliferativa, la ETDRS la clasifica en temprana o sin factores de alto riesgo, que también es llamada leve o moderada, con presencia de neovascularización, pero que no cumple criterios de alto riesgo. En retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo, cuando hay neovascularización del disco, que compromete más de 1/3 del mismo, o que está ubicada a medio diámetro de disco del mismo.
cuando hay neovascularización del disco y hemorragia vítrea o prerretiniana asociada, o cuando hay neovascularización en otros lugares de la retina, de más de medio diámetro de disco, asociada también a hemorragia. Y en retinopatía diabética avanzada, cuando vemos un fondo oscurecido por hemorragia y un centro macular desprendido. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la retinopatía diabética proliferativa temprana. Vemos que ahí ya empieza a haber neovascularización, pero en este caso compromete menos de un tercio del disco. Una proliferativa de alto riesgo, donde ya vemos una neovascularización mucho más prominente a nivel de disco. Y una avanzada o severa, donde no solo hay evidente neovascularización, sino también ya hemorragias prerretinianas. En cuanto al edema macular diabético, puede clasificarse, según el ETDRS, en ausente o presente. Y el clínicamente significativo cuando cumple uno de estos tres criterios: engrosamiento de la retina dentro de las 500 micras del centro de la mácula, cuando hay presencia de exudados duros dentro de los 500 micras del centro de la mácula con engrosamiento de la retina adyacente, o cuando hay un engrosamiento de la retina de tamaño superior al área del disco, ubicadas a menos de un diámetro de disco del centro de la fovea. Tenemos que el edema macular diabético también puede clasificarse según criterios angiográficos en focal, difuso o cistoide. Focal, generalmente localizado alrededor de exudados duros circinados o alrededor de microaneurismas que están ocasionando isquemia. Difuso, cuando hay un escape disperso en toda la zona de la mácula. Y cistoide, cuando adquiere una forma petaloide y que suele localizarse desde la capa plexiforme externa hasta la nuclear interna. También existen criterios de clasificación de OCT para edema macular, que lo clasifica según la afectación central. Si hay edema macular sin compromiso del área central, como vemos acá, o con compromiso del área central. Asimismo, según su morfología en OCT, puede clasificarse en E1, cuando adquiere una morfología espongiforme, cistoide cuando se caracteriza por quistes cistoideos, y E3 cuando hay un desprendimiento visible ya del neuroepitelio. Asimismo, puede clasificarse según si está asociado o no a la adhesión epirretiniana. T0 si no hay una adhesión, T1 si hay una adhesión vitreomacular pero que no está traccionando, en T2 cuando ya hay una evidente tracción vitreomacular, y T3 cuando ya esa tracción está ocasionando un patrón en alas de gaviota. Quise traer también a acotación la clasificación de la retinopatía diabética expuesta en el ETDRS en el informe número 7, basada en fotografías estereoscópicas estandarizadas. Esta clasificación generalmente se usa principalmente a la hora de hacer estudios, para estandarizar un poco más la información. Es muy similar a la primera clasificación, pero varía en que, por ejemplo, la retinopatía diabética no proliferativa moderada va a compararse todos esos hallazgos con la fotografía que ya fue establecida, estándar, número 2A, que por ejemplo los AMIR van a compararse con la fotografía estándar 8A, y que la proliferativa de alto riesgo, la neovascularización en disco, va a compararse con la fotografía 10A. Para entender un poquito más esto, este es el protocolo de graduación de la fotografía estándar propuesto por la ETDRS y de donde surgieron todos sus informes. Básicamente, en las imágenes superiores de la 1 a la 2B expresan
la morfología de microaneurismas y microhemorragias en la retina. Seguidamente vemos la presencia de exudados duros de menor a mayor progresión. Podemos ver en la fotografía 6A el típico ejemplo de arrasoramiento venoso, y en la 8A el ejemplo de AMIR o IRMAS, que nombra la clasificación. Igualmente, fotografías de neovascularización en disco, la que se nombra en la clasificación es la 10A. Y finalmente, pues las tres que se mencionan en la clasificación, que son la 2A, para evaluar lo que son microaneurismas y la presencia de microhemorragias, la 6A para evaluar el arrasoramiento venoso, y la 8A para evaluar la existencia de AMIR. La famosa regla 4-2-1, según las fotografías estereoscópicas estándar de la ETDRS. ¿Y qué es la ETDRS? Que tanto mencionamos. Es el estudio de tratamiento temprano de la retinopatía diabética, que surgió desde 1979 a 1985, y que nos ofrece pautas para el manejo del edema macular diabético basado en la fotocoagulación láser, que era con lo que se contaba en ese momento. Ofrece una clasificación GOLD estándar de retinopatía diabética que acabamos de ver, y nos da pautas de seguimiento para estos pacientes. Sus objetivos fueron determinar la eficacia de la fotocoagulación para el edema macular diabético, describir el efecto de la aspirina en la retinopatía diabética y determinar el momento ideal para la fotocoagulación. Para ello, se hizo prospectivamente, aleatorizadamente, un estudio controlado y multicéntrico que incluyó más de 3.000 pacientes con visión mejor a 20/200. Ellos tenían retinopatía diabética no proliferativa desde leve a severa y retinopatía diabética proliferativa sin alto riesgo o sin características de alto riesgo. Ellos aleatorizaron en grupos pacientes. A uno de sus ojos se le asignó un esquema de fotocoagulación temprana, bien fuera disperso o focal, y en el otro ojo se le hizo una fotocoagulación diferida, es decir, se esperó el momento de la fotocoagulación hasta que se registraba realmente un avance de la enfermedad. Y aparte de eso, dividieron en dos grupos, uno al que se le dio 650 miligramos de aspirina al día y el otro que recibió un placebo. Los resultados fueron muy paradigmáticos. Para los ojos con edema macular, la fotocoagulación focal es eficaz, indudablemente, para reducir el riesgo de pérdida visual moderada hasta en un 50%. No así la fotocoagulación dispersa. En ojos que tienen una no proliferativa severa y una retinopatía diabética proliferativa temprana, la fotocoagulación dispersa redujo el riesgo de progresión, pero la diferencia en la pérdida visual severa fue mínima. En retinopatía diabética no proliferativa y edema macular clínicamente significativo, el láser focal redujo la pérdida visual hasta en un 50%. En la no proliferativa severa y proliferativa temprana con edema macular, el láser focal y disperso redujo la pérdida visual severa en un 50%, y definitivamente la aspirina no alteró la progresión de la retinopatía diabética, ni mucho menos cambios en la agudeza visual. Entonces ellos concluyeron y recomendaron que en casos de edema macular clínicamente significativo, se debe tratar con láser independientemente de la visión. En retinopatía diabética no proliferativa, leve o moderada, con edema macular diabético, hay un mayor beneficio con láser focal y diferir la fotocoagulación. La fotocoagulación dispersa temprana no está indicada, en definitiva, para ojos con retinopatía diabética no proliferativa de leve a moderado. En la no proliferativa severa con edema macular, hay un beneficio del láser focal y de la panfotocoagulación ligera.
La panfotocoagulación retiniana temprana reduce el riesgo de progresión a proliferativa de alto riesgo y en definitiva pues no hay ningún beneficio de la aspirina en cuanto a la progresión de la enfermedad. Si se recomienda sería por efectos protectores cardiovasculares más allá de a nivel de la retina. Otra cosa importante que nos dejó este estudio fueron los parámetros de seguimiento de los pacientes con retinopatía diabética. De manera que sabemos que en aquellos con retinopatía diabética no proliferativa leve, el seguimiento debe hacerse entre los 6 meses y 12 meses según la gravedad de sus signos. Ya cuando se trata de una moderada, la revisión debe hacerse cada 6 meses por el alto riesgo de progresión a retinopatía diabética proliferativa, que alcanza hasta el 8% en un año. En la grave ya los controles se acortan más hacia 4 meses, en las muy graves cada 2 a 3 meses, y indudablemente cuando ya hablamos de proliferación se hace mucho más seguido, cada 2 meses, dependiendo de los signos clínicos. Sus estudios, como lo mencioné anteriormente, se basaron en la fotografía de 7 campos, que posteriormente se estandarizó. Eran 7 campos de 30 grados cada uno que se sumaron a modo de collage o de composición para proporcionar un campo más amplio del polo posterior que alcanzara aproximadamente los 75 grados, donde se suponía que estaba la mayor cantidad de alteraciones de la retinopatía diabética y que podía en base a esto clasificarse. El primer campo que estaba enfocado a nivel del disco óptico, el segundo enfocado a nivel de mácula y el tercero temporal a la mácula. El cuarto y el quinto en cuadrante superior e inferior temporal y el 6 y el 7 en cuadrante superior e inferior nasal. Posteriormente surgen otros estudios para tratar de facilitar esta toma fotográfica, el EuroDiab, que propone solo el uso de 2 fotografías de 50 grados, o el estudio de Wisconsin, que propone la utilización de 3 fotografías en lugar de los 7 campos. Hasta que llegamos a la era moderna, donde definitivamente las imágenes de campo ultra amplio han cambiado el paradigma del diagnóstico de retinopatía diabética, al demostrar que muchas de las alteraciones que pueden observarse en la retinopatía diabética y mediante las cuales se va a proceder a su clasificación, se encuentran en la periferia a esos 7 campos iniciales que propone la ETDRS, ofreciendo un campo que alcanza con algunos equipos hasta los 200 grados. Entonces, tenemos que una de las ventajas de este tipo de imágenes es que nos va a ofrecer la visión de más del 80% de la retina, incluso sin dilatar al paciente, con pupilas estrechas y medios opacos, con una fuente de captura muy rápida, sin una fuente de luz externa, que nos va a ofrecer una foto a color, equipos con los que podemos hacer autofluorescencia, angiografía con fluoresceína e incluso OCT. Aquí tenemos una comparación donde vemos entonces la imagen estándar de 7 campos del ETDRS contra lo que sería una imagen de ultra amplio campo. En cuanto al protocolo DCRC.net, en lo que haré más énfasis en seminarios posteriores, tenemos que a grandes rasgos fue una red de investigación exclusiva para retinopatía diabética que se desarrolló en el 2002. En base a más de 80 publicaciones sobre retinopatía diabética y edema macular diabético. Ellos buscaron y expusieron evidencia con respecto a los protocolos de tratamiento que clásicamente se habían propuesto. Y nos ofrecen en cada uno de los protocolos pues, nuevas pautas de tratamiento. Aquí quise ya para finalizar algunos casos para practicar un poquito la clasificación. Entonces vemos en esta imagen de angiografía con fluoresceína, una imagen inicialmente a color completamente normal. No vemos, vemos tiempos de llenado completamente normales y ninguna alteración. Esto corresponde a un paciente completamente normal sin retinopatía diabética
o sin retinopatía diabética aparente. Aquí tendríamos otro ejemplo de angiografía con fluoresceína, donde claramente vemos que hay alteraciones, empezando por la presencia de una hemorragia preretiniana que o lleva el trayecto de la arcada vascular inferior y que está presente desde etapas iniciales de la angiografía hasta tiempos tardíos, ocasionando un bloqueo o actuando a modo de bloqueo, no permitiendo ver la fluorescencia que hay a nivel inferior. Vemos claramente que hay áreas de fuga, neovascularización, múltiples microaneurismas, sangrado, hemorragias. Esto corresponde a lo que sería entonces una retinopatía diabética proliferativa avanzada. Aquí tenemos entonces otro caso donde podemos ver algunos microaneurismas aislados. Vemos que en el angio-CT hay una zona vascular que, si bien es pequeña, sus contornos están ligeramente enrarecidos, y vemos que hay un aumento de la tortuosidad tanto del plexo vascular superficial como del plexo vascular profundo. Esto correspondería o sería compatible con cambios iniciales de una retinopatía diabética no proliferativa leve. Aquí tenemos otro caso con angio-CT, donde vemos que ya hay muchas más áreas de no perfusión, muchos más microaneurismas. Vemos que la zona vascular foveal se amplía bastante en comparación con el paciente anterior. Entonces, esto es un caso de isquemia macular, isquemia foveal, donde vemos que ya la zona vascular foveal pues, ha perdido sus dimensiones normales. Aquí tenemos otro caso donde vemos que en los 4 cuadrantes existen gran cantidad de hemorragias, de exudados duros, de exudados blandos, microaneurismas, irmas. Entonces, indudablemente corresponde a una retinopatía diabética no proliferativa severa y un edema macular diabético. Entonces, para concluir, tenemos que la diabetes es una enfermedad multisistémica y por tanto amerita un manejo interdisciplinario. No basta solo con manejar el ojo. La hiperglicemia crónica indudablemente es la protagonista en la patogenia de esta enfermedad. Va a provocar una permeabilidad anormal, oclusión, isquemia y posterior neovascularización. Tanto los estudios de control de complicaciones de la diabetes como el estudio prospectivo de diabetes del Reino Unido han encontrado que el control glicémico reduce la incidencia de nuevos casos de retinopatía. De allí la importancia que insistamos al paciente en un buen control metabólico. Las imágenes de campo ultra amplio se están convirtiendo rápidamente en el estándar de oro para obtener imágenes de retinopatía diabética que nos faciliten esta clasificación, diagnosticando lesiones que sean más periféricas. Y bueno, la retinopatía diabética es una enfermedad indiscutiblemente multifactorial con varias rutas que explican su patogenia. Esto de repente es importante tenerlo en cuenta porque hay estudios de fármacos que veremos más adelante que van a bloquear principalmente ciertos mecanismos o mecanismos aislados y por ello no han tenido éxito. Entonces, bueno, la felicidad es a veces como los lentes. A veces los buscamos y resulta que los teníamos puestos. Muchísimas gracias por su atención. Ay, caray, me puse oscuro. Ajá, bueno, este es un tema verdaderamente que es digamos, de todos los días en la consulta. El manejo de la diabetes se ha convertido por ser una enfermedad verdaderamente epidemiológicamente endémica, en algo que nos llega con frecuencia y desgraciadamente nuestra población
muchas veces en forma muy tardía, ¿no? En realidad el seminario está súper bien orientado en el sentido de que lo que queríamos reflejar inicialmente es la parte de la fisiopatología, donde se basa la clasificación que estamos manejando en clínica normalmente, que es el famoso ETDRS, y dejar abierta la puerta a los protocolos que mencionó Guzmari, que son el DCRNet, que van a ir gradualmente dándonos en los próximos seminarios luces de cómo la clasificación original del ETDRS se ha ido modificando con respecto a las recomendaciones que se van haciendo para el tratamiento. ¿Okay? Con la llegada de los antiangiogénicos y las modificaciones en este sentido, definitivamente las clasificaciones iniciales digamos que las recomendaciones de tratamiento han ido variando mucho en el tiempo. Y hoy en día, bueno, se difiere en muchos casos la fotocoagulación como gold estándar de tratamiento en aquellos pacientes en los cuales podemos tener un seguimiento y un abordaje, digamos que nutricional e interdisciplinario más cercano. ¿Okay? Bueno, básicamente es la primera aproximación al manejo de diabetes. Me parece que está muy completa, Guzmari. La parte fisiopatológica hay siempre que repasarla, por mucho que uno no quiera que el seminario sea ya para nivel más avanzado de fellow, pero esta es una parte del manejo de todos los días y nos ayudará a entender por qué gradualmente van cambiando algunas cosas en el manejo de protocolos que iremos discutiendo en los próximos seminarios. No sé, el doctor Perazo, me imagino yo que tiene sus comentarios al respecto. Hola. Bueno, igualmente pienso que la parte de fisiopatología estuvo muy explicada. En la retinopatía diabética es un tema muy amplio, abarcaría mucho tiempo en desglosarlo completamente. Hay que tener en cuenta que es una de las principales causas de ceguera en el mundo y va creciendo, según lo que tú mismo comentaste, Guzmari. Todo está en que la diabetes, por supuesto, es una disminución de la producción de insulina, parcial o total, temprana o tardía, y dependiendo de su tiempo de duración y su gravedad, hará muchos estragos a nivel sistémico, y uno de los órganos más afectados, aparte del riñón y la circulación periférica del ojo. ¿Por qué? Porque afecta la microcirculación y hay muchos cambios microvasculares que dependen de la hiperglicemia, pero porque hay falla del autobús, que se llama insulina, que lleva esa glucosa al interior de la célula, en donde se desencadenan mecanismos prolongados de falta de glicemia de azúcar o de glucosa intracelular, los cuales llevan a cambios bioquímicos como el aumento de sorbitol y todo lo que tú mencionaste, y con alteración de los pericitos, el aumento de la permeabilidad capilar, la formación de aneurisma, la formación también de turbulencia, formación de coágulos, obstrucciones capilares, isquemia, edema macular también por aumento de la permeabilidad capilar, y al fin esa isquemia lleva a la neovascularización, y la neovascularización, bueno, acaba con hemorragias vítreas y un desastre a nivel del ojo que puede terminar en pérdida total de la visión en forma irreversible. Las clasificaciones están orientadas a que nosotros intervengamos en alguna etapa de esta evolución de la diabetes en forma efectiva. No, ni en forma tardía ni en forma muy temprana, y con los armamentos que nosotros disponemos en la actualidad. ¿Cuáles son los armamentos? Bueno, el control metabólico, por supuesto,
decirle al paciente que se controle, que no siga privando de glucosa a la célula, que se administre insulina o antidiabéticos orales, y eso se hace, como tú dijiste, con el control de un endocrinólogo, porque es una enfermedad que abarca muchas especialidades, donde intervienen nutricionistas, psicólogos, nefrólogos, cirujanos generales, para tratar problemas de las extremidades, y por supuesto oftalmólogos. Es una enfermedad multidisciplinaria. Entonces el control metabólico es la primera, una de los factores que debe controlar el paciente, y por supuesto un reflejo de ese control lo determina la hemoglobina glicosilada, que es uno de los exámenes que nosotros disponemos con más certeza para saber o conocer si la enfermedad diabética está siendo controlada o no. Luego, depende de la severidad, porque siempre pasa por una etapa de edema macular o de isquemia. Puede tomar ambos rumbos, o un rumbo o más hacia la isquemia o más hacia el edema. Y allí tenemos en la realidad dos tipos de posibilidades de tratamiento: o el láser o los antiangiogénicos, que en esta oportunidad no nombraste. Entonces, ¿cuándo acudir al láser y cuándo acudir a los antiangiogénicos? Depende de esas clasificaciones que nos sirven para orientarnos en qué etapa vamos nosotros a atacar la enfermedad. También, por supuesto, está el tratamiento quirúrgico, que me imagino que en las próximas charlas se hablará con más detalle. Pero el arte de esto está en qué momento nosotros vamos a intervenir con la herramienta adecuada. O sea, si una retinopatía diabética no proliferativa, no actuamos leve, no vamos a actuar. Simplemente si vemos un microaneurisma, nosotros le decimos al paciente, mire, contrólese bien porque esto no es juego, y le advertimos los problemas ahora que puedan suceder en el futuro. Ahora, si nosotros vemos que están aumentando a través de los controles sucesivos, que pueden ir entre cada 6 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, entonces vemos que la situación está aumentando y el paciente, por supuesto, empieza a tener síntomas como disminución de la visión debido al edema macular, o nosotros vemos a través de los estudios y el examen oftalmológico que la enfermedad progresa, entonces debemos detenerla con alguna de estas herramientas terapéuticas. Pero verdaderamente es muy amplio cuándo y qué vamos a usar en cada momento del curso de la retinopatía diabética. Pongo un ejemplo. Ahí una vez en un congreso que tuvimos, un argentino mostraba el caso de una retinopatía diabética proliferativa leve, bastante significativa, en donde el tratamiento fue solo antiangiogénico. Se administraba una dosis de Lucentis mensual durante 24 meses. Y al final de los 24 meses, o sea, 24 inyecciones, en 2 años, desapareció la retinopatía diabética. Aquel fondo de ojo era normal. Claro, ante aquel asombro de muchos oftalmólogos, decían, bueno, pero esto no va a durar toda la vida. Esto llegará un momento en que vuelve a explotar. Entonces ahí donde este esfuerzo y estas 24 inyecciones no van a ser efectivas porque el mal continúa. Entonces el expositor dijo, bueno, ¿quiénes de ustedes, oftalmólogos,
le van a practicar una panfotocoagulación a este paciente con una retina tan sana. La moraleja de esto es que nosotros debemos tener un control sobre la etapa, y por eso sirven las clasificaciones, y el tipo de tratamiento que podemos aplicar según las circunstancias del paciente y del entorno en que se encuentra este paciente. Y con esto concluyo las observaciones. Bueno, para complementar eso, en esta primera charla, digamos que queda muy claro que como el manejo tiene que ser interdisciplinario y por toda la parte fisiopatológica por donde nos hemos paseado, una vez que uno detecta el problema a nivel de la retina, uno sabe que el riñón está exactamente igual y va a ir por el mismo camino. Prácticamente es como poder ver en vivo lo que está pasando en los órganos que son target pues, de la enfermedad, ¿no? Y allí es muy importante entonces, como hemos tratado de acotar, es tratar de ubicar el avance del paciente dentro de la patología e insistir mucho en lo que debe ser en fases tempranas el manejo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque la diabetes va a estar íntimamente asociada a la hipertensión arterial, al manejo de dislipidemia, y todos estos factores mal controlados van a hacer que progrese más rápidamente. Entonces, en etapas tempranas, el control de peso, el ejercicio temprano, el recurrir rápidamente a un patrón de tratamiento adecuado que sea monitorizado por un endocrinólogo, va a ayudar a que la progresión de la enfermedad sea cada vez menor. Y para eso la educación del paciente es vital. Un paciente que no está informado, educado, llevado de la mano de información que lo ayude a él a controlar la computadora del cuerpo que tiene definitivamente alterada en ese momento. El páncreas dejó de hacer una función y uno tiene que, digamos que, asumir desde el punto de vista de control en forma racional qué es y cómo va a llevar su alimentación y su ejercicio, ¿no? Entonces, esta parte de manejo interdisciplinario en las primeras etapas es muy importante y la educación del paciente es vital, ¿no? Y en el camino, aparte de lo que hemos hablado de la fisiopatología, etcétera, de aquí en adelante iremos desarrollando con respecto a la clasificación original, que es el TDRS, que termina del 79 al 85, 86, que es como mencionó Guzmari, todas las adiciones de los protocolos de tratamiento que se han ido evaluando en el tiempo, incluso las nuevas clasificaciones que vienen con el OCT, que lo vamos a ir tocando en los próximos seminarios, ¿no? Bueno, yo creo que está, bueno, nuevamente no sé si alguien más quiere intervenir. Sí, una novedad también. A mí me parece muy importante nuestro entrenamiento. Yo particularmente no estoy entrenado en el entrenamiento del manejo o de la visualización de la angio-OCT, porque muy bien tenemos muchos años leyendo o interpretando la fluororetinoangiografía, pero la angio-OCT hay que entrenarse también a ver cuáles son los cambios, porque como no se ve en la fuga, solamente se ven las alteraciones de la red capilar, entonces nosotros podemos caer ahí en un diagnóstico no adecuado. Entonces es muy importante esta nueva herramienta de diagnóstico que se llama la angio-OCT y estar entrenado en ella. Y bueno, un puntico de acotación que me pareció muy interesante, todo lo que pusiste de la amputación de la red capilar perifovial, y es algo que muchas veces se nos pasa, detectar e insistir en evaluarla, sobre todo antes de plantear cualquier tipo de tratamiento más agresivo, como si pudiese ser un láser. Paciente que ya tiene una amputación de la red capilar perifovial y se ha sometido al láser, muchas veces disminuye la visión. Entonces es muy importante tener una buena observación clínica, tanto por OCT como por FRG, como antes de comenzar cualquier tipo de opción terapéutica, de cómo está funcionando la red capilar perifovial,
Después los seguimientos muchas veces se pueden hacer por otras vías, pero la parte angiográfica como tal nos sigue dando una información muy valiosa en estos pacientes. Y hasta que no tengamos un angio-OCT que nos dé una visualización mucho más fluida del manejo del líquido intravascular y que sea como muy sectorial la imagen que se obtiene, probablemente vamos a tener todavía que apoyarnos mucho en la angiografía de retina, como hemos venido diciendo. Se complementan los estudios. Raúl, ¿alguien más? Cecilia. Bueno, Guzmari, me parece que, bueno, por hoy estamos terminando lo que vinimos a presentar. Es un primer abordaje general a la patología y bueno, ya en las próximas, entonces ya comenzaremos a entrar poco a poco en los diferentes protocolos, cómo ha ido variando la aproximación al tratamiento y finalmente el abordaje quirúrgico, que finalmente es algo, digamos que ya en las etapas donde no queremos que el paciente llegue, pero hacia allá vamos con el seminario. ¿Ok? Bueno. Muchísimas gracias a todos. Voy a parar la grabación.